Aunque aparentemente hay una tregua de alto al fuego entre Israel y Hamas, tal parece que esto aún no ha terminado. Sí, esto aún no ha terminado, pues el líder y cofundador de Hamas ha dado una entrevista diciendo o reconociendo sus planes de exterminio contra Israel. Sí, efectivamente está diciendo que, o dijo que esta nación de Israel no debería de existir. Según él, esta nación no debería de existir. Pero esta no es la primera vez que algún líder o alguna nación intenta destruir o intenta exterminar a el pueblo judío, a Israel. A través de la historia, o bíblicamente hablando, podemos ver cómo antiguamente Israel ha querido o ha tenido muchos enemigos, ha sido aborrecido por los enemigos que querían destruirla. Podemos ver desde tiempo antiguo cuando Israel era esclavo en Egipto. Era esclavo en Egipto, que el faraón de aquel entonces pues promulgó una ley donde todo primogénito, todo hijo varón, tenía que morir, y así daban muerte a los hijos varones. Pero en ese tiempo la madre de Moisés lo escondió a Moisés, y Moisés así fue salvo, siendo adoptado por la hija de Faraón. Ahí nació Moisés, quien después sería el libertador de Israel, que Dios usaría para libertar a Israel de la esclavitud egipcia. Podemos ver que el faraón o Egipto, faraón rey de Egipto, quiso destruirlo cuando Israel fue libre y lo tenían acorralado ahí en el Mar Rojo, pero el Señor destruyó a los egipcios en el Mar Rojo. También incluso cuando Israel estaba siendo afligido por los filisteos, el Señor le levantó a libertad a otro libertador, siendo Sansón su libertador, el cual tampoco pudieron exterminar a Israel. Otro ejemplo de ellos tenemos con Amán. Amán, que al igual que este líder de Hamas, pues tenía sus planes, un plan similar, el exterminio a Israel. El plan de Hamas era exterminar al pueblo de Israel, aborrecía a Mardoqueo y quería que la nación de Israel fuera exterminada. Incluso llegó a preparar una horca para Mardoqueo el judío, porque le aborrecía, porque Mardoqueo no se inclinaba ante él. Pero ¿qué sucedió? Amán fue ahorcado en esa horca que según él había preparado para Mardoqueo. Podemos ver que Dios siempre ha peleado por Israel. No lo han podido destruir, exterminar. Es que podemos decir también que los planes de este líder serán frustrados. ¿Por qué? Porque Dios pelea por Israel. Muchos no lo creen y lo ven de esa manera, pero lo hemos visto a través de la historia. Muchas naciones lo han querido destruir, lo han querido exterminar a esta nación, pero esta nación está en la mano del Señor. El Señor le dijo a Balaam, cuando Balac quiso contratarlo para que maldijera a Israel, le dijo: no vayas porque ese pueblo es bendito. Así le dijo Dios a Balaam. Pero vamos a ver lo que dice la nota. Dice que en una entrevista el líder principal de Hamas ha reconocido sus planes de exterminio en contra de Israel, al decir que tal nación no debería de existir. Así lo dijo. Esa nación no debe de existir. Dice que no debe de existir esa nación. Pero ¿por qué no debe de existir si son planes de Dios? Descienden de Abraham. Y es promesa que Dios le dijo a su amigo Abraham. Fue a través de una entrevista con un periodista extranjero que se conoció la respuesta de parte del cofundador de Hamas, que da el nombre, dice: acabar con Israel y todo lo que tengan que ver con ello. Esos son sus planes. Aunque hay una tregua de alto al fuego, podemos ver que esto pues no termina, puesto que aún continúan los planes de exterminio contra Israel de parte del cofundador de Hamas. Aún continúan esos planes. Pues probablemente hay una tregua hasta el momento, pero aparentemente, porque aún están esos pensamientos. Así que dentro del video ya corre por todos los medios audiovisuales. El periodista le pregunta
sobre los derechos de Israel a existir, cuando éste le responde tranquilamente no. No, dice que no. Israel debe existir. No, dice él. Como si fuera realmente Dios, que diga no tiene derecho a existir. Pero la Biblia a mí me dice que Dios escogió a Israel para hacerlo un pueblo santo. Y dice la Biblia que no es porque Israel fuera el mejor pueblo o el más fuerte, sino porque a Dios así le plació. Y es Dios el que ha peleado por Israel. Y no, ¿y por qué? ¿Por qué se le cuestiona él a su entrevistador? Dice la nota. Dice además el mismo entrevistador le preguntó sobre los bombardeos hechos desde lugares civiles. Sar simplemente desmintió todo. Este varón desmintió todo. Sí, en la entrevista también puede ver que se le pregunta sobre los bombardeos desde lugares civiles hacia Israel. Y este varón pues dice que no no lanzaron ningún misil o ninguna bombardeo desde lugares civiles. Y se están disparando cohetes desde áreas civiles, desde aquí en Gaza contra civiles en Israel. Eso no es aceptable, no, eso es un crimen de guerra, le dijo el entrevistador. Ni un solo cohete fue disparado desde un área civil, dijo con mucha seguridad el líder terrorista. Pero eso es una mentira, sí, porque hay videos donde sí están lanzando desde áreas civiles. Hay videos donde están lanzando desde áreas civiles están lanzando los cohetes. Las intenciones de Hamas, Irán y Palestina, la Palestina islámica, es acabar con Israel, debido a que hay una disputa por la tierra en donde están. Sabemos, por todo esto ya lo conoce la gente, puesto que hay muchos videos donde se están peleando esta tierra, pelean Jerusalén, están peleando por Jerusalén, esa tierra, esa es la disputa. Pero estas tres, Hamas, Irán y Palestina, todo esto es su plan, es acabar con Israel. Y no hay algo de nuevo, porque anteriormente en los tiempos antiguos, naciones se ponían de acuerdo para exterminar a Israel, se unían para acabar con Israel. Las naciones se unían, pero Dios siempre peleaba por Israel. Dice la Biblia que el Señor derrotaba ejércitos numerosos, le daba la victoria a Israel con pocos. Pero podemos ver que, pues, que si hay que entender, si se están peleando, están guerreando no solamente con Israel, sino con Dios. Tristemente, mucha gente pues no lo mira de esa manera. Dice que no, que Israel es un pueblo terrorista, que Dios ya se olvidó de Israel, que Israel no es el pueblo de Dios. Pero hay que leer la Biblia, para saber, para comprender que Israel es el pueblo escogido de Dios. Dice, no, porque Israel se porta mal, Israel le dio la espalda a Dios. Sí, pero la Biblia me dice que el Señor volverá el corazón de Israel hacia Él. O sea, dando a entender que le reconocerán como su Dios. Ciertamente rechazaron al Señor Jesús, no creyeron en Él. Pero volverá, hay profecía bíblica que el Señor volverá el corazón de Israel hacia Él. Y si así lo dice la Biblia, hay profecía bíblica, esto nos da a entender que Dios no se ha olvidado de Israel, así como muchos lo creen. Y se enojan cuando se les dice que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Dicen, no, no es verdad, Israel no sigue siendo el pueblo de Israel, no es el pueblo de Dios, Dios ya se olvidó de Israel. Así lo decían en la actualidad, Dios ya se olvidó de Israel. Y la gente pues hacía lo que quería, pero Dios estaba siempre a la expectativa. Y Dios le decía, ves, predícale, le dijo Ezequiel a este pueblo, porque ellos dicen, Dios ya no está con nosotros, Dios ya se olvidó de Israel, Dios ya se olvidó de Israel, pero Dios jamás no se olvida de Israel. Podemos ver la esclavitud egipcia, ¿cuánto tiempo duró? 400 años, alrededor de 400 años duró en la esclavitud egipcia. ¿Y se olvidó Dios de Israel? No, Dios no se olvidó de Israel, Dios los estaba ahí observando, solamente que esperó un momento ahí cuando
El Señor los libertó. Ya se han pasado más de 2000 años desde que el Señor Jesús vino hasta tierra. Más de 2000 años. Pero el Señor no se ha olvidado de Israel. Ya pasó un tiempo, alrededor cerca de 2000 años, desde que el templo fue destruido por el general Tito. Pero el Señor no se olvidó de Israel. Fueron dispersados, pero no han sido destruidos. Se destruyó el templo en el año 70. Israel fue esparcido, pero no fue destruido, no fue exterminado. Podemos ver la mano del Señor ahí. Podemos ver cómo Hitler se levantó también. Quiso exterminar, mató millones de judíos, pensando que así se exterminaría la raza judía. ¿Qué pasó? No pudieron exterminar a Israel. Y que serán por qué. Pero podemos ver muchos pueblos han sido exterminados. Muchos pueblos cayeron. Muchos pueblos, podemos ver que naciones, pues, de las que habla la Biblia, en la actualidad ya no existen naciones. Pero Israel aún sigue, persiste. ¿Por qué? Porque Dios sigue estando y sigue peleando por Israel. Sé que no les gusta mucho que diga esto, pero es la verdad. Vamos a hablar bíblicamente. Pero vamos a ver lo que sigue diciendo esta nota. Dice que se contabilizaron después del alto al fuego alrededor de 4.300 cohetes lanzados hacia Israel de parte de estos últimos tres mencionados. Algo que no se había visto antes y con la que se describe como una intensidad nunca antes vista. Pero ahora la cifra es mayor debido a que los lanzamientos de cohetes siguieron luego de que se decretara alto al fuego. Las sirenas de Israel se volvieron a sonar en todo el país. Dice que las cifras mayores debido a que los lanzamientos de cohetes siguieron luego de que se decretara un alto al fuego. O sea, se decretó un alto al fuego, pero aún así siguieron lanzando los cohetes. Las sirenas volvieron a sonar por todo el país de Israel. Es algo triste. 3.300 cohetes lanzados hacia Israel de parte de los últimos tres mencionados, luego que algo que no se ha visto antes y con lo que se escribe como una intensidad nunca antes vista. Pero podemos ver también como aquí se le pregunta, vamos a ver los videos. Este video. Does the state of Israel have the right to exist? No. Why? Why? Does the state of Israel have the right to exist? No. Why? Why? Le preguntarle, gente que está entrevistando, ¿tiene derecho de existir el Estado de Israel? Le dice el periodista. Y a él, el cofundador de Hamas, dice, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a existir? Dice que no. Y que no tiene derecho a existir. Que otro tuit dice que el fundador de Hamas miente de forma abierta. Es que en televisión dice, las pruebas lo demuestran claramente. Hamas dispara desde áreas civiles en Gaza contra la población civil en Israel, un doble crimen de guerra. Vamos a ver este video también. You are firing rockets and missiles from civilian areas here in Gaza at civilians in Israel. That's not acceptable, is it? That's a war crime. No single rockets were sent from a civilian area. That's not true, though, is it? You are firing rockets and missiles from civilian areas here in Gaza at civilians in Israel. That's not acceptable, is it? That's a war crime. No single rockets were sent from a civilian area. That's not true, though, is it? Ahí podemos ver también, como dice, hace la pregunta, dice el periodista, ustedes están disparando cohetes desde áreas civiles hacia los civiles de Israel. Y el líder también miente, dice que ningún solo cohete ha sido lanzado, pero las pruebas lo muestran claramente que sí dispara desde áreas civiles en Gaza contra la población civil
en Israel. Se cataloga como un doble crimen de guerra, está declarado. Pero así lo que se puede ver, pero lo que no se sabe, quizás, o quizás sepa, está malentendido que se está enfrentando contra el Dios de Israel. Y Saulo de Tarso, se le apareció el Señor, dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estás golpeando contra el aguijón. Si también estas personas están golpeando contra el aguijón. Y a mi parecer, bíblicamente hablando, no creo que puedan vencer a Israel. No lo creo que lo puedan vencer. No lo vencerán. Podrán levantarse las naciones contra Israel, pero Dios siempre pelea con Israel. Quizás a muchos no les guste que diga esto, pero es la verdad. La Biblia así me lo dice, que Dios pelea por su pueblo y está metiendo con la niña de sus ojos. Pero es lo que está pasando. Este líder dice que Israel no debe de existir, no debería existir. Y como le dijera un ex terrorista de Hamas, uno reconocido, que pasamos un video anteriormente, si Israel no existiera, dice, ¿a quién le echarían la culpa? A los palestinos de su terrorismo o de sus malos tratos con el pueblo palestino. Pero es lo que está pasando y terminamos diciendo que Israel es el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Si le gustó el video, dale me gusta y compártelo para seguir a más personas. Dios le bendiga, nos miramos en el próximo video.